Hola, ¿cómo están? Nuevamente muy buenos días. Espero que hayan amanecido muy bien, con muchas ganas de poder compartir con su servidor y con cada uno de los docentes que estarán con ustedes en esta nueva jornada de estudios. Mis mejores deseos siempre para usted y que terminen con mucho éxito. Estamos nuevamente recibiendo nuestras clases correspondientes a la semana número 4, lo que por ende consiste, ¿verdad?, en la clase número 4 del curso de Derecho Mercantil 2. Me presentaré con ustedes nuevamente. Mi nombre es Yesenia Ortiz y tengo el honor y para mí es un verdadero privilegio compartir con ustedes cada una de las clases en cuanto a la rama del derecho mercantil. Es importante que mencionemos el código del curso, el cual es FG 051, y la clase que estaremos compartiendo hoy dentro del tema importante es denominado el protesto y lo estaremos abordando desde una perspectiva doctrinaria y desde una perspectiva en cuanto a la ley se refiere. Gracias por estar pendientes de la clase. Veo que tengo a muchas personas conectadas y les agradezco mucho en cualquier lugar en el que ustedes se encuentren. De verdad, de todo corazón, mis mejores deseos y gracias por ser tan puntuales. Vamos a iniciar entonces mencionando el objetivo de la clase. Y el objetivo de la clase es que los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala en la formación profesional conozcan y dominen la acción del pretexto dentro de los títulos de crédito. Es importante entonces mencionar que estamos compartiendo a través de este medio considerando las medidas de restricción y esperamos que pronto podamos ya conocernos y tengamos una clase de forma personal. Muchas gracias entonces, desde donde se encuentren, con su cafecito, con su desayuno, con sus seres amados, en sus jornadas de trabajo, en donde me están escuchando, les deseo lo mejor y que terminemos con la bendición de Dios esta jornada de trabajo. Pero también tienen que poner de su parte y estudiar mucho. Vamos entonces a hacer un resumen de todo lo que hemos podido compartir, considerando que ya estamos en vísperas, ¿verdad?, de exámenes parciales y espero que estén ya estudiando. Es importante que estudiemos cada día, que tengamos un calendario de estudios de cada una de las clases. Yo los insto a que no estudien solo de Derecho Mercantil 2, sino que todas las clases que ustedes deben aprobar y que ustedes deben aprender. Yo les menciono siempre en cada clase que no lo veamos solo con el ánimo de poder ganar el curso y poder aprobar el semestre, sino también de aprender. Recordemos que al finalizar nuestro, lo que es el pensum, ¿verdad? Lo que es cierre de pensum, ustedes tendrán que iniciar las gestiones para poder ostentar sus exámenes técnicos profesionales y es importante que ustedes tengan una buena base. Recordemos que esto es una actividad de forma tripartita, ¿verdad? Y también están ustedes, también están lo que es la doctrina, la ley y también está sus servidores, ¿verdad?, los docentes, para que podamos tener una formación adecuada y que también pues salgamos con orgullo de esta universidad, la Universidad Rural de Guatemala, a la que pertenecemos y de la cual nos sentimos privilegiados de poder compartir. En esta oportunidad entonces vamos a mencionar que hemos iniciado el presente curso mencionando lo que eran los títulos de crédito. Brevemente vamos a hacer un resumen para que todos estemos en sintonía. Vamos entonces a mencionar que hemos tenido la oportunidad de conocer los títulos de crédito y mencionábamos que eso lo tenemos a partir del artículo 385 del Código de Comercio. Posteriormente mencionamos lo que eran los requisitos del título de crédito y eso lo tenemos a partir del artículo 386 y posteriormente pues en su mismo orden estuvimos conociendo la acción del endoso y mencionamos, ¿verdad?, que era un acto escrito, que era un acto traslativo de dominio, que era un acto de rigor cambiario y que era un acto legitimador. También estuvimos conociendo posteriormente la acción tan importante como lo es la acción del aval, ¿verdad? Y posteriormente también en ese mismo orden vamos a conocer lo que es la acción del protesto. En la próxima clase estaremos compartiendo ya el primer título de crédito para que ustedes puedan leer y puedan conocer a qué se refiere la letra de cambio. Los invito a que leamos toda esta semana para que podamos conocer en qué consiste la letra de cambio y cualquier duda que ustedes tengan, pues se conecten, ¿verdad?, pronto a la clase y ustedes puedan tener la oportunidad de aclarar cualquier duda. Y también para que ustedes puedan responder de la mejor manera las preguntas de estudio que dejamos al finalizar o al final de cada una de las clases. Entonces, en ese sentido, podemos mencionar que el día de hoy estaremos compartiendo una acción importante que se aplica, que se realiza dentro de los títulos de crédito denominada el protesto.
Siempre he mencionado que para quienes ya han tenido la oportunidad de conocer esta acción, se sentirán familiarizados y pues para quienes no, aquí ya estaremos para aprender, ¿verdad? Para saber en qué consiste esta acción tan importante. Vamos entonces a mencionar de forma, en cuanto a la doctrina, por favor, mencionemos un concepto, por favor, y mencionemos un concepto. Ese es un primer concepto que me permito compartir con ustedes. Podemos mencionar que es un acto sustancial que acredita la negativa de la aceptación o del pago del título de crédito, así como el estado en que se encuentra el documento. Este es como un primer punto, como un punto de partida para conocer la acción del protesto, para que conozcamos en qué consiste. Vamos a repetir y que todos nuevamente llevemos la lectura en la pantalla. Es un acto sustancial que acredita la negativa de la aceptación o del pago del título de crédito, así como el estado en que se encuentra el documento. Acto sustancial que acredita una negativa de la aceptación. No se acepta. Esa es la conclusión. No se acepta el pago del título de crédito. Y asimismo se acredita el estado en que se encuentra el documento. Simultáneamente, el protesto es en determinadas circunstancias un presupuesto importante para el ejercicio del derecho de regreso contra el librador, endosantes y avalistas, para que podamos unificar ahí que enlaza, ¿verdad?, las figuras de las diferentes modalidades que se pueden aplicar dentro de un título de crédito, los endosantes y los avalistas, y pues como ya conocemos lo que es la acción del endoso y del aval, es importante que también conozcamos en qué consiste el protesto. El presente tema, el tema que estamos desarrollando dentro de esta clase es de acuerdo a lo que nos recomienda el programa de estudios para que llevemos ahí, ¿verdad?, la secuencia y vamos viendo que estamos avanzando en cuanto al programa. Los invito nuevamente a que leamos. Espero que hayan tenido la oportunidad de leer doctrina, que leamos también la ley, que es muy importante, nuestro código, que pues para estas fechas yo sé que ya lo tenemos y pues ustedes ya lo tenían desde Derecho Mercantil 1, pues que también hagamos las anotaciones donde corresponden. Recordemos que nuestro código es nuestra forma de poder defendernos, ¿verdad? Como comúnmente decimos los chapines, nuestro machete, ¿verdad? Para que al momento de que tengamos que evacuar cualquier acción dentro del tráfico mercantil, dentro del derecho mercantil, inmediatamente nos podamos abocar a nuestra ley. Vamos entonces a mencionar nuevamente lo que corresponde a esta simultaneidad. El protesto es en determinadas circunstancias un presupuesto para el ejercicio del derecho de regreso en contra del librador, de los endosantes y de los avalistas. Como por ejemplo tenemos lo que es la letra de cambio o el pago del cheque. Ustedes han tenido la oportunidad de tener a la vista un cheque, espero que sí. Y pues si tienen la oportunidad, peguemos un cheque ahí, un cheque en blanco, un cheque en sucio, una fotocopia en nuestro código y que hagamos las anotaciones donde corresponden para que tengamos un ejemplo. En cuanto a ello, hemos podido verificar, ¿verdad? Podemos tener lo presentamos y lo ponemos a la vista para que este sea pagado. En este sentido, también existen acciones que los bancos realizan, ¿verdad? Estamos poniendo solamente como ejemplo el cheque y el cheque muchas veces o en ocasiones no lo paga por diversas circunstancias. Por ejemplo, no tiene capacidad de pago o por diferentes situaciones que el documento presenta. En ese sentido, es importante que mencionemos cómo se realiza esta acción tan importante que ustedes deben de conocer y cómo ustedes deben de participar dentro de su profesión como notarios. Recordemos que tenemos varias calidades dentro de esta bendecida profesión, no solo como licenciados en ciencias jurídicas y sociales, sino la magna, ¿verdad? El magno título de, ahí sí que de abogados y notarios, y pues veamos entonces en qué consiste. Esto es entonces en cuanto al concepto de protesto para que ustedes hagan las anotaciones, por favor, y ya más adelante estaremos remitiéndonos a la ley, al artículo que corresponde. Vamos a mencionar un segundo concepto, por favor, para que lo tomemos en cuenta y podemos mencionar que el protesto es un acto notarial de naturaleza formal que sirve para hacer constar de manera auténtica que el título valor
se presentó oportunamente para su aceptación o pago y la negativa por el librado o aceptante según el caso. Según el caso, lo que es el librado o el aceptante, quien debe de aceptar el documento para su pago, presenta una negativa atendiendo al caso que corresponda. Y pues en ese sentido podemos mencionar que es un acto notarial y es muy importante que entendamos esto, amigos. Es un acto notarial. Sabemos bien, y para quienes pues, todavía no hemos tenido la oportunidad de poder entrar a esta rama del derecho tan importante, podemos hacer mención brevemente que en cuanto a la facultad que el Estado le otorga al notario, podemos mencionar que es una facultad que tiene el notario, ¿verdad? Es únicamente en cuanto a esta investidura de la cual es revestida el notario por el Estado, independientemente de la acción del protesto. Vamos a mencionar entonces que es la facultad que tiene el notario de otorgar, ¿verdad?, autenticidad a los actos y a los contratos que autoriza. Atendiendo al derecho notarial que ustedes ya han tenido la oportunidad de poder conocer o que tendrán la oportunidad de conocer, ¿verdad? O en las diferentes carreras que estamos compartiendo, pues también tenemos que considerar, ¿verdad?, que tenemos la participación importante de un notario y este notario tiene, de acuerdo a los principios del derecho notarial que le corresponden, de acuerdo a esta rama tan importante del derecho, tiene el principio principal que es el de fe pública. Con su sola presencia, con su sola autenticidad, ustedes le otorgan fe pública a los actos que presencian, ¿verdad? O a los contratos que ustedes faccionen, ¿verdad? En el ejercicio de su profesión. Podemos mencionar también que, de acuerdo al principio del derecho notarial, se les otorga lo que es la forma jurídica, la autenticación, la inmediación, ¿verdad? Esa inmediación tan importante entre las partes, la rogación, el consentimiento, por supuesto, la seguridad jurídica, la unidad del acto, la unidad de protocolo y también lo que es la publicidad. Mencionemos entonces que el objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público y pues también de esas facultades que le reviste al notario en cuanto a la función notarial. Únicamente hacíamos énfasis para que consideremos, pues cuando mencionamos es un acto notarial, pues si bien es cierto, ¿verdad? Como profesionales del derecho, los profesionales del derecho tienen la potestad de presenciar o de hacer constar estos actos notariales tan importantes y lo podemos enlazar inmediatamente en cuanto a la acción del protesto. Entonces se menciona que es un acto notarial, por ende considera la participación de un notario que está revestido de esta fe pública que el Estado le otorga en el ejercicio de su profesión y pues que es de naturaleza formal, que sirve para hacer constar de manera auténtica que el título o valor sí se presentó oportunamente para su aceptación o para su pago y que existió una negativa por el librado o el aceptante según el caso. Para que vayamos considerando entonces quién se pronunció en cuanto a la negativa y ustedes vayan haciendo sus anotaciones, por favor, en donde correspondan y podamos unificar criterios más adelante. Esto es entonces en cuanto a la fe pública, únicamente les dejo ahí la inquietud, ¿verdad? En cuanto al artículo número 1 del Código Notariado, que tiene una definición en cuanto al principio de la fe pública y que menciona que el notario, pues, tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. A requerimiento de parte, entonces nos remitimos inmediatamente al principio de rogación, para el cual estamos facultados y poder actuar de conformidad con la ley. Esto es en cuanto a la rama del derecho notarial, una rama que personalmente me es muy atractiva, muy interesante, que estoy segura que ustedes también o ya se están familiarizando o se familiarizarán y pues en el caso de las diferentes carreras que no sean que no sean directamente lo que es ciencias jurídicas y sociales, estoy segura que ustedes podrán hacer las anotaciones en cuanto al derecho notarial y considerar que sí se necesita la participación de un notario para
estas importantes acciones. Es entonces este momento en que vamos a mencionar nuevamente acto notarial de naturaleza formal que sirve para hacer constar de manera auténtica que el título o valor sí se presentó oportunamente para su aceptación o pago y que existió una negativa por el librado o por el aceptante, según sea el caso. Vamos entonces a avanzar, por favor, porque pues nuestro tiempo es importante para que consideremos cada uno de los temas y de las diferentes modalidades que estamos conociendo dentro de las clases. Vamos entonces a mencionar, y lo que tenemos en pantalla es un ejemplo muy sencillo, pero es más o menos un ejemplo en cuanto a la acción del protesto, ¿verdad? Y como podemos ver, el ejemplo que tenemos en pantalla es un cheque, para que ustedes consideren, y es el reverso del cheque, y se hace constar título, valor protestado, el país al que corresponde, ¿verdad? O el lugar en el que nos encontremos, Guatemala, en cualquier lugar en el que nos encontremos. La fecha, la firma, el sello del notario y se hace constar que el título o valor fue protestado. Mencionemos entonces que el protesto es aquella diligencia notarial, porque también puede ser judicial, considerando que también puede ser por disposición judicial, lo que es por un juez, que tiene por finalidad dejar constancia fehaciente e indubitable de la falta de pago o aceptación de un título valor, para lo cual debe realizarse en la forma prevista dentro de los plazos establecidos por la ley que ya estaremos conociendo dentro de los diferentes artículos que estaremos mencionando del Código de Comercio. Esto es entonces solo un ejemplo sencillo, no significa, ¿verdad?, que es únicamente la forma en la que se pueda realizar. Este solo es un ejemplo que me permití compartir con ustedes para que ustedes tengan una idea de más o menos cómo se realiza esta acción del protesto. Y como les mencionaba, título o valor protestado, el lugar en el que nos encontremos, la fecha y firma y sello del notario que protestó. Por lo tanto, me permití considerar que era importante que ustedes conocieran la figura, ¿verdad?, del notario para quienes no la puedan conocer, dependiendo de las diferentes carreras en las que compartimos. Y pues es importante que consideremos que el notario tiene la potestad y tiene la facultad, de acuerdo a lo que el Estado le otorga por esta fe pública de la cual está revestido, de poder protestar un título de crédito. Lo hace con su firma, con su sello, la fecha y hace constar el protesto correspondiente. Este es un ejemplo nada más para que lo consideremos. Ustedes pueden hacer uso de la doctrina de acuerdo al libro que ustedes estén llevando, que ustedes estén dándole la lectura correspondiente para conocer más, para indagar, para poder aclarar dudas, para poder interpretar el derecho mercantil y específicamente todo lo relativo a esta área, ¿verdad?, a este cúmulo en cuanto al derecho mercantil 2, y ustedes pueden considerar todo lo relativo a los títulos de crédito. Vamos entonces ya, esto fue en cuanto a lo que es la doctrina, y ahora sí nos vamos inmediatamente a la ley, y podemos mencionar los requisitos del protesto, y los encontramos inmediatamente en lo que es el artículo 399 de nuestro Código de Comercio. Todos nos remitimos al artículo 399, por favor, y tenemos ahí lo que es el fundamento legal del protesto. Vamos entonces a darle lectura mencionando lo siguiente. La presentación en tiempo de un título de crédito y la negativa de su aceptación o de su pago se harán constar por medio del protesto. Así se denomina esta figura jurídica tan importante en cuanto a la negativa de aceptar o de pagar un título de crédito que fue presentado, que fue puesto a la vista en tiempo, y pues existe una negativa como tal, por lo cual se debe dejar constancia de las diferentes acciones que se realizaron por el librado. Vamos entonces a continuar con la lectura de este artículo mencionando que, salvo disposición legal expresa, ningún otro acto podrá suplir el protesto. Para que consideremos que, de acuerdo a los requisitos del protesto, estos serían, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos? Presentar en tiempo un título de crédito, y en cuanto a la negativa que existe, ¿verdad?, se debe dejar constar. Podemos mencionar dos requisitos importantes en este primer apartado del artículo 399, haciendo constar. Requisitos del protesto: número 1, presentación en tiempo de un título de crédito. Número 2, dejar constancia por medio del protesto de que un título de crédito no fue aceptado
y existió una negativa en cuanto a su pago. Esos serían dos requisitos importantes que podemos extraer de este artículo 399 para que consideremos hacer las anotaciones como corresponden y también hacer constar que, salvo disposición legal expresa, ningún otro acto podrá suplir al protesto, para que consideremos la solemnidad y lo importante de lo que es esta acción del protesto y que tiene la injerencia y la intervención de un profesional en cuanto al derecho notarial se refiere. Vamos entonces a mencionar que el creador del título podrá dispensar al tenedor de protestarlo si inscribe en el mismo la cláusula sin protesto. ¿Qué quiere decir entonces esto para que lo consideremos y lo tomemos en cuenta? Quien crea el título puede dispensar o librar, ¿verdad?, al tenedor, quien tendrá, ¿verdad?, al tenedor del protestarlo, si inscribe en el mismo o en el título de crédito la cláusula sin protesto. ¿Qué permite esto entonces? Que el título no puede ser protestado y no podrá consignársele la cláusula correspondiente. Sin protesto, sin gasto u otra equivalente, de acuerdo a las diferentes modalidades que hemos estado conociendo en cuanto a la cláusula de endoso, a la cláusula del aval, pues esta es también, ¿verdad?, en cuanto a la cláusula del protesto. Cláusula sin protesto, sin gastos u otra cláusula equivalente correspondiente a lo que se refiere a esta modalidad. Podemos mencionar también que esta cláusula no dispensará al tenedor de la obligación de presentar el título ni, en su caso, de dar aviso de la falta de pago a los obligados en la vía de regreso. Quiere decir entonces que el tenedor, ¿verdad?, tiene la obligación de presentar el título y asimismo, ¿verdad?, se debe de dar aviso de la falta de pago que existió a los obligados en la vía de regreso. Esto es en cuanto a la acción tan importante del protesto y podemos mencionar el último apartado de dicho artículo. Pero la prueba de la falta de presentación oportuna estará a cargo de quien la invoque en contra del tenedor si, a pesar de esta cláusula, el tenedor levanta el protesto, los gastos serán por su cuenta. Es importante entonces que lo unifiquemos de acuerdo a la doctrina y podemos mencionar que este artículo, ¿verdad?, el artículo 399 de nuestro código, regula el acto del protesto en forma genérica, ya que en el caso específico de la letra de cambio hay otras normas que se refieren al mismo tema, para que consideremos entonces que en cuanto al protesto, esta es una acción de forma genérica y en la próxima clase que estaremos ya conociendo lo que es la letra de cambio, podemos considerar que tiene su peculiaridad o su característica principal en cuanto, o especial, ¿verdad?, en cuanto a esta acción. El protesto debe contenerse en acta notarial que hará constar el hecho de la presentación en tiempo del título de crédito y asimismo la negativa de aceptarlo o de pagarlo, según sea pues el caso correspondiente. El protesto es obligadamente un acto notarial. La ley lo menciona, la doctrina lo menciona y se debe de considerar este apartado. El protesto es obligadamente un acto notarial, ya que se necesita la intervención de un profesional con fe pública para que tenga validez. Los actos que por disposición de la ley suplen al protesto son las siguientes para que consideremos ciertos ejemplos. La razón puesta por un banco sobre el título de crédito en la que se haga constar la negativa de aceptación o de pago y la razón o sello que pone esta cámara de compensación y asimismo en el caso de los cheques que se cobran por medio de las dependencias correspondientes se debe de considerar estos aspectos. En estos casos, ¿verdad?, algunos tribunales del país, cuando se presenta una ejecución con base en un cheque no pagado, exigen que se acompañe el acta de protesto y no le dan trámite a la demanda cuando se actúa solo con el título debidamente razonado. Se debe de acompañar entonces también el acta que suscribe o que facciona o que levanta, como lo podamos considerar dentro de la terminología jurídica que utilizamos, ¿verdad?, para hacer constar que se faccionó, que se elaboró un acta notarial. También es importante mencionar que la actuación de los diferentes órganos jurisdiccionales en estos casos, ¿verdad?, muchas veces es considerada una forma equívoca, se podría mencionar, porque la razón es un acto equivalente o que sea razonado el título debería de considerarse como
una acción principal en caso de que se omitiere también presentar al mismo tiempo el acta notarial. Asimismo, se debe de mencionar que en lo que sí se debe de prestar la atención correspondiente es que esta razón, ya sea que se consigne, ¿verdad?, a través de un banco, se escribe en el documento y no debe de aceptarse que se haga mediante un formulario adjunto. La teoría, escuchen muy bien, por favor, la teoría recomienda que esta cláusula o que esta disposición que utiliza o que razona el banco se recomienda que se haga en el propio documento y no en formulario independiente que muchas veces presentan o nos entregan los bancos para que lo consideremos que de acuerdo a los diferentes procesos, cuando ya pues se eleva a un órgano jurisdiccional correspondiente, se debe de presentar el propio documento haciendo constar que consigna una acción de protesto y pues en su caso el acta notarial. Se ha considerado que muchas veces los órganos jurisdiccionales no le dan validez al documento que contiene esta razón puesta si no se acompaña el acta notarial. Y también es importante considerar que muchos bancos utilizan en ausencia o sustituyen esta acta notarial con lo que es un simple formulario, como se ha denominado, dentro de las diferentes teorías y dentro de los diferentes criterios, para que consideremos que no es recomendable este tipo de formularios porque muchas veces se ha considerado dentro de la práctica que ya lo que son los tribunales no le prestan la atención correspondiente. Esto se ha manejado, sin embargo, es importante considerar que la ley lo faculta, la doctrina lo respalda y lo se pueden hacer de acuerdo a los diferentes procedimientos que utiliza cada uno de los entes. Y también podemos mencionar entonces que en cuanto a todos los títulos de crédito, ¿verdad? Por favor, tomemos en cuenta lo siguiente. Todos los títulos de crédito tienen la facultad de poder considerar esta acción tan importante en cuanto al protesto, a excepción de la letra de cambio, en cuanto a que no son aceptados o no son pagados y deben protestarse para que nazca la acción cambiaria o el derecho de pretender que se satisfaga de una forma judicial el derecho de poder hacer esta acción notarial. También es importante que mencionemos que si el creador del título desea liberarlo de la obligación de protestarlo, debe escribir una cláusula que denote, ¿verdad?, esta intención de poder liberar de esto y en cuyo caso se elimina el protesto. Por el hecho de que el título esté libre de protesto, no libera a quien lo va a cobrar, o sea, al tenedor, para que consideremos quién lo va a cobrar el tenedor. Y asimismo, no se libera de su obligación de presentar el título para que se le acepte o para que se le pague, porque debe darse la oportunidad para que el deudor del título lo haga efectivo. Así también es importante considerar que está obligado a dar aviso de la falta de pago a los demás obligados en la vía de regreso, o es decir, a sus deudores, que no sean los principales, con el objeto de que si alguno quiere pagar, también se le dé la oportunidad de tener el consentimiento del cobro y de la falta de pago. Y podemos mencionar algo importante. Cuando la ley habla o preceptúa lo relativo a los obligados en la vía de regreso, se refiere a las personas que no tienen la calidad de aceptantes, para que consideremos esto, ya que contra estos, por ser deudores principales, son obligados en la vía directa. Esto es únicamente para que consideremos estos aspectos tan importantes en cuanto a la acción del protesto. Vamos entonces a avanzar, ¿verdad?, en cuanto a esto, y podemos mencionar una tercera definición de protesto, por favor, para que la consideremos, y la tenemos en pantalla en este momento, y podemos mencionar que el protesto es una figura notarial que permite dejar constancia de que el título valor, en este caso, pues sería una letra de cambio, es un ejemplo únicamente, no fue pagado por el girado o por el aceptante, a pesar de haberse presentado en el tiempo señalado en el título, en el tiempo que se estableció en el título, y este no fue pagado, ¿verdad?, en tiempo, y no se permitió realizar esta acción. Esto es entonces una tercera definición, por favor, para que la consideremos y podamos mencionar que el protesto es una figura notarial
que permite dejar constancia de que el título o valor, en este caso, podríamos mencionar una letra de cambio, no fue pagada por el girado o por el aceptante, a pesar de haberse presentado en el tiempo que se señaló en el documento. Esta es una tercera definición y podemos mencionar que se debe de hacer constar o de hacer notar, ¿verdad?, que la obligación de presentar el título para su pago cuando está libre de protesto, siempre se va a presumir, existe una acción de presunción, que se ha cumplido, ya que la carga de la prueba corre a cargo, ¿verdad?, de quien invoca el cumplimiento de la obligación. Si se llegara a probar que al obligado no se le dio la oportunidad de pagar, se produciría la caducidad de la acción cambiaria. Recordemos que tenemos un artículo importante dentro del Código de Comercio en cuanto a la acción cambiaria para que también la apliquemos, ¿verdad? Y lo hagamos uso dentro de la acción de protesto y así como lo mencionábamos en la clase anterior, dentro de la acción de aval. Y también podemos mencionar por último, si el tenedor protesta el documento, no obstante estar el título liberado de este requisito, los pagos que ocasione el protesto, el título liberado de este requisito, los pagos que ocasione y los honorarios del notario, es un ejemplo nada más, ¿verdad? No podrían incluirse en el cobro total de la ejecución porque el obligado no debe pagar el costo de algo que se considera de cierta manera innecesaria para que se dé la relación procesal, en virtud de que sí se tuvo la intervención de un notario. Esto es entonces una tercera definición en cuanto a lo que se refiere a la acción de protesto para que la consideremos. Vamos a avanzar entonces y como ya mencionamos que el artículo 399 del Código de Comercio regula el acto del protesto en forma genérica, ya que en el caso pues específico de los diferentes títulos, como por ejemplo de la letra de cambio, este tiene sus propias normas y estaremos conociéndolas en la siguiente clase, que estaremos abordando el tema de la letra de cambio. Mencionamos entonces que el protesto es obligadamente un acto notarial, ya que se necesita la intervención de un profesional con fe pública para que este acto tenga validez. Todos los títulos de crédito, a excepción de la letra de cambio, cuando no son aceptados o no son pagados, debe protestarse para que nazca la acción cambiaria. Importante entonces mencionar en cuanto al artículo 405, por favor, que consideremos que ese es un artículo que regula lo relativo a la acción cambiaria, que también lo aplicamos y le dimos lectura, lo relacionamos con la acción del aval. Podemos mencionar entonces lo relativo a la acción cambiaria. Mencionemos entonces ahora, por favor, cuáles son los efectos del protesto. El efecto de la cláusula es de dispensar al tenedor de la necesidad de levantar el protesto para el ejercicio de la acción de regreso, considerando entonces que este efecto o el efecto principal es dispensar al tenedor de la necesidad de levantar el protesto para el ejercicio de esta acción de regreso. Si la cláusula procediera de un endosante o de un avalista, los gastos de protesto, en caso de que éste sea levantado, podrán ser reclamados de todos los firmantes. Podemos ampliar esto en nuestra doctrina correspondiente. Entonces, podemos tener en pantalla, tenemos en pantalla una imagen, ¿verdad?, en cuanto a un título de crédito que, pues, fue protestado con un sello por el librado, y pues este sería un ejemplo únicamente. En la parte superior izquierda tenemos un color azul que ahí se debe de consignar, o ahí contiene el nombre, ¿verdad?, del ente o de lo que corresponde al librado relativamente, y pues esto es en cuanto a un documento o a un título de crédito que fue protestado y se hace constar a través de sello. Existen diferentes modalidades, ya les mencionaba anteriormente también otras imágenes en cuanto a ser protestado por un notario respectivamente, y era todo lo relativo a un cheque para que consideremos que con el sello, la firma, la fecha, el lugar y la acción de protesto se hace constar el protesto de forma notarial. Esto sería entonces únicamente a manera de una imagen para que lo consideremos. Y estos serían en cuanto a los efectos del protesto. Como bien mencionábamos, tienen los efectos relativos a la falta de aceptación y a la falta de pago.
Vamos entonces a remitirnos inmediatamente a varios artículos de nuestro Código de Comercio para que consideremos las clases de protesto que regula dentro del mismo y que lo podamos unificar y podamos considerar darle la lectura correspondiente para poder conocer cada una de estas clases, y lo tenemos relativamente en el artículo 389, artículo 459, 460, 465, 476, 477, 478 y 489, todos de nuestro Código de Comercio. Vamos entonces a remitirnos al artículo 489 y, si el tiempo nos lo permite, estaremos dándole lectura a cada uno de los artículos, pero estaremos avanzando y, si nos lo permite también el tiempo correspondiente, estaremos dándole la lectura. Vamos entonces a mencionar en cuanto al artículo 389, tenemos lo que es la exhibición del título de crédito. ¿Por qué? Porque para que nazca la acción del protesto y considerarse una negativa y una falta de pago, se debe de exhibir el título de crédito. Se puede mencionar entonces que el tenedor de un título de crédito, para ejercer el derecho que en él se consigna, tiene la obligación de exhibirlo y de entregarlo en el momento de ser pagado, en ese momento, en esa fecha que se estableció para su pago. Si solo fuere pagado parcialmente o en lo accesorio, deberá hacer mención del pago en el título y dar por separado el recibo correspondiente. En cuanto a este artículo en especial, podemos mencionar que también podría considerarse la modalidad de que sea pagado parcialmente y que pueda existir esta acción de protesto de forma independiente en cuanto a lo que se refiere al pago parcial o en cuanto a lo accesorio. Vamos entonces al artículo 459, por favor. Todos juntos le damos lectura y podemos considerar que en ese artículo tenemos lo relativo a la aceptación, que esta debe ser incondicional. La aceptación deberá ser incondicional, pero podrá limitarse a cantidad menor de la expresada en la letra de cambio. Esto es exclusivo de la letra de cambio. Cualquier otra modalidad introducida por el aceptante equivaldrá a una negativa de aceptación, pero el librado quedará obligado en los términos de la declaración que haya suscrito. Esto es en cuanto al artículo 459. Nos vamos al artículo 460 y podemos mencionar todo lo relativo a la aceptación tachada, que menciona que se considera rehusada o se rehúsa la aceptación que el librado tache antes de devolver la letra de cambio al tenedor. Esto es en cuanto a la letra de cambio para que lo consideremos. También tenemos el artículo 465, mencionando el pago parcial, lo que mencionábamos anteriormente. El tenedor no puede rechazar un pago parcial, considerando. Entonces, el tenedor, esto por favor con un color diferente, lo resaltamos, lo subrayamos, hacemos un círculo dentro de este apartado. El tenedor no podrá rechazar un pago parcial. En tal caso, conservará la letra en su poder y procederá en la forma prevista en el artículo 389 del Código de Comercio. Vamos al artículo 476, por favor, y podemos mencionar protesto por falta de aceptación, y corresponde a que el protesto por falta de aceptación deberá levantarse dentro de los 2 días hábiles que sigan al de la aceptación, pero siempre antes de la fecha de vencimiento, para que consideremos que este tiene un plazo y que dentro de 2 días, por protesto por falta de aceptación. Artículo 477, protesto por falta de pago. El protesto por falta de pago se levantará dentro de 2 días hábiles siguientes al de la fecha del vencimiento. Vamos a considerar esto. Vamos a remitir inmediatamente para que consideremos esto y podamos tener la certeza. Vamos a mencionar algo únicamente. Y sí, tenemos relativamente en cuanto a la acción de protesto. Y para finalizar con el artículo 478 y 489, podemos mencionar protesto innecesario por falta de pago. Si la letra de cambio, esto es exclusivo de la letra de cambio, que estaré segura, vamos a mencionarlo en la próxima oportunidad. Si la letra de cambio fue protestada por falta de aceptación, no será necesario protestarla por falta de pago. No puede existir esta doble acción notarial
o acción en cuanto a la protesto se refiere. Y artículo 489, y nos vamos inmediatamente, por favor, a la constancia en las copias, que es importante. La persona que haya remitido el original para su aceptación o que la haya depositado debe mencionar en las copias el nombre y domicilio de la persona en cuyo poder se encuentre dicho original. La falta de la indicación no invalida los endosos originales sobre las copias. La persona en cuyo poder se encuentre el original está obligada a entregarlo al tenedor de la copia. El tenedor que sin el original quiere ejercitar sus derechos contra los signatarios de las copias debe probar con el protesto que el original no le fue entregado en su petición. Esto es en cuanto al artículo 489. Vamos a avanzar. Y tenemos entonces los relativos en cuanto al protesto antes del vencimiento. Mencionamos entonces lo relativo al artículo 459. Vamos al artículo 459. Solo vamos a hacer mención de cada uno de los artículos para que ustedes tengan la oportunidad de la lectura, por favor. Les pido que lo unifiquemos con la doctrina y podamos mencionar la aceptación, que deberá ser incondicional, como lo habíamos mencionado. Artículo 460, aceptación tachada. Artículo 476, ¿verdad? Tal como lo habíamos mencionado. El 78, artículo 489. Y podemos mencionar en cuanto al protesto antes del vencimiento, por aceptación de cantidad menor de la consignada en la letra de cambio, podemos considerar este artículo 459 por aceptación tachada, el 460 y de mejor seguridad. También tenemos todo lo relativo al protesto después del vencimiento y esto lo podemos considerar en el artículo 465, por favor, y el artículo el artículo 389. Y asimismo podemos mencionar en cuanto a todo lo relativo a lo que es el protesto por falta de pago, todo lo que se refiere al artículo 477. Por favor, para que consideremos cada uno de estos apartados, voy a regresar la imagen. Antes del vencimiento tenemos los artículos en pantalla, ¿verdad? Y también se puede hacer por aceptación de pago menor de la consignada en la letra de cambio, que sería una aceptación parcial en el artículo 459, por aceptación tachada, 460, voy a avanzar, y después del vencimiento, por pago parcial, también considerar lo relativo al 465, 389 y por falta de pago, 477. Podemos mencionar entonces que los actos que por disposición de la ley suplan al protesto son la razón puesta por un banco sobre el título de crédito en la que se haga constar la negativa de aceptación o de pago. Con esto, estimados amigos, hemos llegado al final de la clase para que consideremos que en este momento estaremos compartiendo y socializando con ustedes las preguntas de estudio que dejaremos de acuerdo a la semana número 4. Vamos a avanzar con la pregunta número 1. ¿Qué es protesto? ¿Cuáles son los requisitos del protesto? ¿Cuáles son los efectos del protesto que estuvimos conociendo, verdad? ¿Cuáles eran los efectos del protesto? Estuvimos teniendo una imagen ahí con un sello color rojo para que ustedes recuerden cómo estuvimos socializando estos efectos. ¿Cuáles son las clases de protesto? ¿Y cuál es el título de crédito que no necesita protestarse para que nazca la acción cambiaria? Y podemos remitirnos inmediatamente a lo relativo a la acción cambiaria que ustedes le puedan dar lectura y si tuvieran alguna duda podemos remitirnos inmediatamente a la doctrina y por favor hacer uso de nuestra ley para que consideremos estos efectos tan importantes y en este sentido pues tenemos las preguntas correspondientes a la semana número 4 y en cuanto a lo que mencionábamos, ¿verdad? Relativamente a lo que es la acción cambiaria podemos considerar lo relativo al artículo 405, por favor, de nuestro Código de Comercio. Esto es en cuanto a la acción del protesto. Yo les agradezco personalmente la atención que me hayan brindado desde cualquier lugar que se encuentren. Espero que hayan tenido un rico desayuno, que estén en compañía de sus seres queridos o en sus jornadas de trabajo o en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan. Mis mejores deseos y mis mejores éxitos para cada uno de ustedes y que culminen la presente jornada con mucho éxito y con muchas ganas de seguir estudiando. Los veo en una próxima y estoy para servirles.